lo que ahora llamamos Perú, nació a la vida con un hecho traumático, un acontecimiento trágico. Los sucesos de Cajamarca, el encuentro entre Francisco Pizarro y el Inca Atahualpa. El día de hoy vamos a tratar de responder una pregunta capital de nuestra historia. ¿Qué fue lo que pasó en Cajamarca? Es cierto que un ejército formado por 168 españoles fue capaz de vencer así como así a un imperio formado por millones de personas, al más grande imperio de la Sudamérica antigua. Hoy vamos a tratar de responder esa pregunta porque vamos a hacer un programa sobre la conquista del Tahuantinsuyo. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Cristóbal Colón llegó a América en 1492 y el encuentro de Pizarro y Atahualpa en Cajamarca se produjo en 1532. Habían pasado 40 largos años entre un hecho y otro. Es decir, al momento de la captura del Inca, los españoles tenían ya 40 años de experiencia en conquistas en el Nuevo Mundo. La conquista fue la punta de lanza en América de la expansión de los imperios europeos. Eso quiere decir que era toda Europa que llegaba a América, primero a las Antillas, a Tierra Firme, a México, América Central y luego a Sudamérica, comenzando por el gran imperio del Tahuantinsuyo. Pues cuando vinieron al Perú venían ya preparados para una conquista, armados hasta los dientes. Todos los tipos de armamento que se conocían hasta ese momento. Hasta tenían un pelotón de perros, galgos, para cazar seres humanos. Francisco Pizarro era un hombre de su tiempo, un hombre de guerra, un experimentado capitán que había combatido en 1.000 batallas. Había sido uno de los fundadores de Panamá, además de alcalde, regidor y visitador. Tocar el tema de los conquistadores es tocar su sistema de creencias. En principio es un hombre del antiguo régimen, es un hombre de cabeza, me atrevería a decir, medieval, a pesar de vivir cronológicamente en el mundo moderno, ¿no? El conquistador es un guerrero, el conquistador es un cruzado, el conquistador es un sujeto que, hablando en términos cervantinos, a facer entuertos, es decir, a hacer justicia, proyectar la cristiandad, a ampliar la cristiandad y, en el camino, a hacerse rico. Pero ese hacerse rico no significa la riqueza por la riqueza. La riqueza no es un valor en sí, la riqueza es un medio para sostener el estatus, porque el estatus en el antiguo régimen era mucho más importante que el poder económico. Para el momento en que Pizarro se dispuso a comandar la expedición al Tahuantinsuyo, era ya un hombre de una considerable fortuna. Uno de los mitos de la expedición de conquista es que, al igual que Colón, que también es erróneo en el caso de Colón, se sacó a la gente que estaba en las cárceles para traerlas a América. Eso no es así. Cada conquistador era por sí mismo un pequeño empresario. Vamos a aportar un par de datos sobre la conquista que hace tiempo se conocen en los círculos académicos, pero que no han sido
suficientemente divulgados, ni siquiera en los colegios. El primero de ellos, la conquista, fue una empresa privada. ¿Cómo, Norma? ¿La conquista no fue financiada por el Estado español? No, fue una empresa privada. Es cierto que el Estado español dio permisos y una suerte de concesión, pero fueron los conquistadores quienes consiguieron sus recursos, que no fueron pocos, por supuesto, ¿no? Imagínense, barcos, armas, municiones, comida para una cantidad enorme de gente durante toda esa aventura. De eso podemos deducir que los conquistadores no fueron necesariamente unos pobrecitos, no, era gente con recursos. Y no solo con recursos, sino también con contactos que podían facilitarles obtener lo que ellos necesitaban. La conquista del Perú se organizó alrededor de una gran empresa. Venir a América, venir a conquistar, costaba. Uno debía poner de su propio peculio, uno debía hacer una inversión y luego, en caso de victoria, recibía un rédito, un premio, un botín en proporción a su inversión. Entonces, cada uno de los conquistadores era, en ese sentido, un emprendedor que se la jugaba haciendo la guerra y aportando de su propio patrimonio. El segundo dato es el siguiente. Desde chiquitos nos han enseñado en el colegio, bueno ya, al menos a mí, que los socios de la conquista fueron tres: Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Al parecer, la cosa no fue tan así. Es decir, Hernando de Luque no sería un socio de la conquista, sino una suerte de testaferro. El verdadero tercer socio de esta empresa sería un acaudalado banquero español llamado Gaspar de Espinosa, que vivía en Panamá y que por alguna razón no quería figurar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La empresa que se formaba para ello estaba constituida por Francisco Pizarro, por Diego de Almagro y por un tercer socio que era el licenciado Gaspar de Espinosa, representante de un grupo banquero español de Valladolid. Hernando de Luque, tan conocido entre nosotros, era lo que se llamaría un prestanombre del grupo de Espinosa. Existía Luque, estaba allí, consiguió él algunas mercedes en la futura conquista del Perú, pero no era él el tercer socio de la conquista, él lo representaba. El primer viaje de conquista lo emprendió Pizarro en 1524, junto a 100 soldados y algunos perros de guerra. Luego de duros enfrentamientos con los naturales, en los que Pizarro y Almagro quedaron muy afectados, Almagro incluso perdió un ojo, ellos emprendieron el retorno. En el segundo viaje ocurrieron varios hechos significativos. Primero, el secuestro de los 3 muchachitos, unos comerciantes costeños que navegaban en una balsa y a los que convirtieron en intérpretes. Luego, el famoso episodio de la Isla del Gallo, donde en un momento de crisis en el que toda la tropa quería desertar, Pizarro trazó una línea en el suelo para que los soldados decidieran quiénes lo acompañarían. Solo fueron 13, los 13 de la fama. Los 13 de la Isla del Gallo. Era muy duro, una expedición de conquista es muy difícil de imaginar ahora todo lo que había que hacer. Los caminos no estaban preparados para la rueda,
no eran caminos para transportar piezas de artillería que rodaban sobre ruedas. Los caminos subían a alturas que los conquistadores nunca habían remontado y volvían a bajar a los fondos de los valles, bajaban a las cejas de selva. Había que llevar la comida con uno mismo, los cerdos, las gallinas o lo que fuese, uno lo tenía que llevar porque no tenía latas ni comida refrigerada. Las armaduras pesaban muchísimo y muchas veces había que llevarlas puestas porque había el peligro inminente de la guerra, del ataque. Las piezas de artillería pesaban mucho, los mosquetes había que llevarlos también cargados. Un conquistador llevaba mucho peso encima. Si tenía su caballo, el caballo era una gran inversión. Lo ayudaba en la guerra, lo ayudaba a recibir una mayor parte del botín también por el hecho de tener un caballo, pero tenía que cuidar ese caballo, alimentarlo, limpiarlo, ver que no se enferme, etcétera, cuidarlo en el mismo combate. En el Tahuantinsuyo, Huayna Cápac era el soberano y gobernaba desde Quito. En ese momento recibió noticias del segundo viaje de los españoles. Pizarro había desembarcado en Tumbes, luego había vuelto a su embarcación bajando por la costa hasta avisorar Chan Chan. Allí tomó la decisión de retornar a España para armar una expedición en toda regla. El Incario era demasiado imponente para las fuerzas que disponía entonces. Luego enfermó Huayna Cápac y su sucesor ya designado. Comenzaban a llegar las epidemias. Ocho años antes que los españoles al Perú. Hacia 1524 hay una gran peste que mata al propio Inca y que por todos los relatos, evidencias es viruela. ¿Cómo llegó la viruela? Bueno, posiblemente contacto de indios Panamá que entraron en contacto con estos comerciantes chinchas y que trajeron la enfermedad, ¿no? Nadie tenía defensas, por eso la muerte es tremenda, porque el imperio tenía por lo menos 12 millones de habitantes en el momento que llegan los españoles. Y en el censo que hizo el virrey Toledo había solamente 1,5 millones. Lo que quiere decir que en menos de 40 y 30 años desaparecieron como 10 millones de habitantes, porque morían en masa. Antes de emprender el tercer y definitivo viaje de conquista, Pizarro y sus socios decidieron negociar directamente con la corona. Fue así que se firmó la capitulación de Toledo. La corona daba el marco jurídico global para la empresa de conquista, la corona aportaba ciertos beneficios, el monopolio de la conquista, la corona tenía siempre la amenaza final de la fuerza para proteger los convenios que ella hacía. Por ejemplo, en el caso del Perú, le dio a Pizarro la autorización para emprender la conquista del Perú, pero a la vez le dijo, tú puedes traer tantos esclavos libres de impuesto, puedes traer piezas de artillería, puedes comprar tantas piezas de artillería y la corona te va a reembolsar esto, claro, con el propio botín que tú consigas, pero te lo va a reembolsar. Otros conquistadores como Hernando Cortés o Pedro de Alvarado serán dejados fuera
de esta conquista, no tendrán autorización para interferir en lo que tú, Pizarro, estás haciendo en el Perú. Entonces sí te daba un marco de protección, pero a la vez la corona fiscalizaba lo que los conquistadores estaban haciendo. Huayna Cápac pasó una década en el norte del imperio realizando conquistas, sofocando rebeliones y dejando totalmente pacificados sus dominios. Cuando estaba en Quito, estalló una epidemia causando estragos en la población andina, viruela, sarampión, enfermedades traídas por los españoles y para las que los indios no tenían defensas. Incluso se dice que Huayna Cápac murió a causa de una de estas enfermedades. Les estoy contando esto desde aquí porque atrás de mí está la iglesia de la Compañía de Jesús. Antiguamente ese lugar fue el Amaru Cancha, el palacio de Huayna Cápac. La muerte de Huayna Cápac se mantuvo en secreto. Su cuerpo fue embalsamado y traído al Cusco como si estuviera con vida, para evitar disturbios hasta que se anunciara su sucesor. Pero ustedes ya saben cómo son estas cosas, ¿no es cierto? Guarda el secreto, pero empieza uno, oye, Huayna Cápac se ha muerto, oye, Huayna Cápac se ha muerto, pero no le digas a nadie. Y al final, la noticia de la muerte de Huayna Cápac corrió como reguero de pólvora. Como una nube negra, la crisis se avecinaba sobre el imperio. Las guerras fratricidas entre Huáscar y Atahualpa, que se produjeron luego de la muerte de su padre, el inca Huayna Cápac, no fueron un fenómeno extraño ni único en la historia andina. Ambos hermanos ambicionaron el poder del Tahuantinsuyo. Atahualpa se rebeló contra Huáscar cuando éste se estableció en el Cusco. María Rostorovsky se refiere duramente a Huáscar, le da un poquito con palo, la verdad, señalando que él no se ocupó de ganar el respeto ni amistad de los generales que habían defendido a su padre, el inca Huayna Cápac. Tampoco se ocupó de conservar su prestigio entre los nobles cusqueños. Rostorovsky dice además que Huáscar era cruel, violento, desatinado y pusilánime. José Antonio del Busto se refería a este personaje como una suerte de playboy, no digno de llevar la corona inca. A pesar de lo duramente que nos hemos referido a Huáscar, parece ser que varias leyendas negras se tejieron en torno a este personaje. Lo cierto es que el trasfondo de esta guerra lo deja mucho mejor parado. ¿Por qué? Parece ser que Huáscar quería hacer varias reformas en el Estado. Quería restarle poder a las panacas reales. ¿Se acuerdan lo que eran las panacas reales? Las familias aristocráticas descendientes de un monarca. Bueno, las panacas habían acumulado demasiado poder, siervos y tierras que en realidad existían para rendir culto al Inca. Y Huáscar quería revertir esta situación, quería quitarle poder a las panacas para fortalecer el Estado. Es decir, quería hacer una importante reforma. Era un hombre revolucionario, de vanguardia. Atahualpa, mientras tanto, quería conservar el statu quo, el sistema. ¿Quién venció al final? El sistema. Estamos en el Museo Inca, en la ciudad del Cusco. Al parecer, aquí vivió Huáscar. Y creo que
la personalidad y la figura de Huáscar ha sido evidentemente visto mal desde la perspectiva de atahualpistas, podríamos decir desde la historia cronística, que evidentemente formaron parte partidario de Atahualpa. En ese sentido, estas denominaciones despectivas son ideas políticas que corresponden al periodo colonial europea, pero en la tradición inca creo que no hay eso, ¿no? Sino que más bien hay todo un respeto a la figura política de Huáscar. Atahualpa cayó en una primera batalla, preso a manos de los Cañaris, un grupo étnico situado en la sierra del Ecuador actual. Pero esa misma noche se escapó de prisión. Luego contaría que se había transformado en serpiente, ganando su libertad a través de los barrotes de la celda. De acuerdo a su versión, era un dios y por lo tanto era invencible. Hay todo un mundo mítico que explica acontecimientos de manera sobrenatural, y particularmente los dioses. Hay que recordar que los incas son hijos del sol, tienen atributos mágicos religiosos, ¿no? Como personajes divinos. Atahualpa logró remontar la muy cruenta guerra civil entre los incas y obtuvo una esforzada victoria. Huáscar había entregado el mando a varios generales que fueron vencidos, hasta que él mismo tomó la dirección de la guerra, y el resultado fue aún peor para su causa, pues fue hecho prisionero. Estábamos ya en el fatídico año de 1532. Estando en Cajamarca, Atahualpa fue alertado de la reaparición de los hombres barbudos que cruzaban el mar. Decidió detener su marcha triunfal al Cusco y recibir a los extranjeros que tanto habían intrigado a su padre. El Cusco estaba capturado por el general Quisquis, leal a Atahualpa, quien había desatado una feroz represión sobre el sector de la aristocracia cusqueña, fiel al inca derrotado. En el tercer viaje de conquista, los españoles encontraron que la tierra estaba desolada por la guerra civil entre los incas y ya no percibieron ni el orden ni la amabilidad que encontraron durante el viaje anterior. En el tercer y último viaje de la conquista, Pizarro y su hueste desembarcaron en Tumbes, y cuando se encontraban atravesando el desierto de Sechura, apareció de incógnito, o sea, caleta, un emisario de Atahualpa. Se llamaba Apo. Apo pasó desapercibido entre la multitud de indios en un inicio, pero más tarde fue descubierto, y cuando le quitaron su turbante, los españoles vieron que se trataba de un indio orejón, es decir, que pertenecía a la nobleza del imperio. Conocedores de ello, los españoles lo trataron con respeto y le regalaron una copa de cristal de Venecia y 2 camisas de seda de la India para que se las hiciera llegar a Atahualpa como un regalo especial. Y era un buen espía, porque lo primero que hizo al viajar fue disfrazarse ¿de qué? De vendedor de pacaes. Los tallanes usan turbante. Con el turbante se tapaba las orejas, ahí tenía el pacay y empezaba a ofrecer guavas, ¿no? Guavas, y así como vendedor de guavas, estuvo 2 o 3 días en el campamento y vio, y sacó su cuenta. Los españoles llegaron hasta el actual Lambayeque y cuando se hallaban cerca de la cordillera, retornó Apo. Esta vez vino como embajador. Era portado en andas y traía los regalos de Atahualpa. Estos presentes consistían en una maqueta de una fortaleza y 3 patos desollados. Pizarro se mostró desconcertado e interpretó estos regalos como una señal de que Atahualpa confiaba en sus fortalezas y amenazaba con desollarlos.
Apo los invitó a subir a Cajamarca para entrevistarse con el Inca, que los quería recibir. El informe que Apo le dio a Atahualpa fue bastante curioso. Le dijo que los perros eran peligrosos porque comían carne, no así los caballos, porque eran herbívoros. También le dijo que los españoles no eran dioses, porque los había visto enfermar y morir, y que los dioses ni enfermaban ni morían. Luego de lo dicho por Apo, el plan de Atahualpa fue eliminar a todos los españoles, menos a 3. ¿A quiénes salvaría Atahualpa? Al herrero, que es el que le ponía la herradura a los caballos, al domador de caballos, porque él había quedado prendado de ese animal y quería que formara parte de su pool de animales en el Tahuantinsuyo. Pero ¿a quién más quería salvar Atahualpa? Al barbero. ¿Cómo que al barbero? ¿Por qué? Ahora que están tan de moda, sobre todo. Bueno, Atahualpa quería salvar al barbero porque Apo le había contado que los españoles, maltrechos, envejecidos, sucios, hacían cola frente a la casa del barbero, a la tienda del barbero, y salían de ahí rejuvenecidos, hermosos, con su piel suave como potito de bebé. Entonces, al ver esto, le otorgaron al barbero poderes mágicos. Para apropiarse de los caballos, los incas dejaron entrar a los europeos y no los acabaron en cualquiera de los pasos de la cordillera. No les temían. Atahualpa se sentía hijo del sol y en tanto Dios personificado, pensaba que su majestad sometería a cualquier mortal. Vivía un momento particular de su vida porque estaba exaltado por su victoria sobre Huáscar y no tomó precauciones, sino que enfrentó los acontecimientos poseído por una fe ciega en su magnificencia. La interpretación de Atahualpa es crudamente errada, pero tiene sus fundamentos. ¿Qué me pueden hacer esos 200 inútiles? ¿Por qué inútiles? Les habían dado tierra en Tumbes, les habían dado tierra y no la habían cultivado. No saben. Además, viven en casas de madera. ¿Quién vive en casas de madera en el Perú? Y encima en el mar. Eso no era todo. Como leían cada hora o rezaban, no duermen. Hablan de noche. Se visten con una cola de metal. Tienen lana en la cara como Miyama. Y por último, están locos. A donde van se los ve con una arimanca, ollita nueva, ollita sin estrenar. Hay que estar medio zafado para andar con una olla en la cabeza, pero hay que estar loco sin remedio si llegas a la noche al campamento y no usas esa olla para cocinar. El 15 de noviembre de 1532, la hueste española entró a Cajamarca. De acuerdo a lo convenido con Apo, la ciudad estaba prácticamente abandonada y la plaza vacía. Pero durante la entrada, en cada elevación, los españoles encontraron pertrechos y campamentos militares. Una vez en Cajamarca, Pizarro dispuso a su gente en 3 grupos guarecidos en las callancas de la plaza. En la más espaciosa ubicó a la caballería, al mando de su hermano Hernando Pizarro y de otro Hernando, apellidado de Soto. La infantería estaba con él en otra callanca de la plaza. Luego envió una misión al mando de los 2 Hernandos para entrevistarse con Atahualpa e invitarlo a venir a conversar a la plaza. Los jinetes viajaron a los baños del Inca, donde Atahualpa tenía su campamento real. Allí
los recibió sentado en una alfombra. Los indios colocaron una cortina entre él y los españoles. El inca permaneció con la cabeza mirando al suelo, no les dirigió ni una mirada. De Soto intentó asustar a Atahualpa haciendo unas cabriolas con su caballo, pero el inca ni se inmutó. Quien resultó sorprendido fue el propio De Soto. De Soto intencionalmente lanza su caballo al galope hacia Atahualpa y lo frena en seco. Dicen los conquistadores, incluso a Atahualpa le salpicó la salida del caballo. Atahualpa se mantuvo imperturbable, no se movió. Algunos de sus séquitos retrocedieron. Se fueron los españoles e hizo ejecutar a los que se movieron. Con ese poder de vida y muerte sobre los súbditos es de entender la soberbia con la que él va creyendo que con su sola presencia está protegido de cualquier celada, ¿no? Para caer de la manera como caen. Al caer la noche, los españoles montaron guardia y observaron muy asustados cómo en todos los cerros que rodeaban la ciudad, el ejército inca prendía fogatas que encendían la oscuridad como millares de estrellas. Según un cronista, esa noche, la víspera, los hombres se orinaban de miedo en los pantalones. Todos sintieron los síntomas del terror. Yo creo que desde el punto de vista de los conquistadores, Cajamarca era el gran golpe que debían dar y que iba a ser definitorio para convertirlos en vencedores en ese momento o en los grandes perdedores de la expedición. Para los españoles eso era muy claro, eso era lo que habían hecho Hernando Cortés en México, lo que habían hecho Pizarro y Almagro muchas veces, aunque en menor escala, en Panamá y en las islas aledañas. Es lo que se había hecho mucho antes de la conquista en España, en las guerras en el norte de África y en otros lugares. Entonces, esa era la tecnología de guerra de los españoles de ese momento. Para ellos allí no había ninguna duda de qué era lo que tenía que hacer. Se preparaban para capturar al gran líder de las fuerzas enemigas, es decir, buscaban la cabeza de Atahualpa. En la mañana del sábado 16 de noviembre de 1532, el día final, Atahualpa inició ritos que fueron seguidos por el ejército. Eran cantos rítmicos incesantes, acompañados por coreografías en el sitio, sin desplazarse. Después del mediodía, los españoles se desesperaron y enviaron a uno de ellos a pie a apurar al inca. Llegó hasta el campamento de Atahualpa, pero los indios no le prestaron mayor atención y continuaron con su ceremonia. Hacia las 3 de la tarde, el inca inició su marcha hacia Cajamarca. Ingresó a la plaza de armas en andas, cargado por miembros del grupo étnico de Lucanas, quienes tenían en gran honra ser los porteadores del soberano. También en andas, aunque detrás, se hallaba el señor del Chinchaysuyu, quien pereció más tarde ese mismo día. Hay 2 personas en un anda, cada uno con su anda en la plaza de Cajamarca. El señor de Chincha es el segundo. Ahora pensamos en Chincha y pensamos en la población negra, pero esta llegó con la conquista. Antes ese fue un reino comercial muy importante, ¿no? Muy poderoso, con balsas que comerciaban desde Tierra del Fuego hasta Panamá. Delante del anda de Atahualpa iban unos indios que recogían todo guijarro del camino para que el inca marchase sobre suelo parejo sin incomodidades. Detrás de Atahualpa iban los músicos y una enorme comparsa que marchaba rítmicamente. No entró a la plaza ningún guerrero inca, todos quedaron fuera. El inca entró de ese modo porque iba a conversar con los españoles e invitarlos a pasarse a su bando.
Seguramente estaban muertos de miedo por las amenazas que habían podido percibir. Yo creo que Atahualpa esperaba más una condición de encuentro, de saludo, de medición de fuerzas, de un pulso con los españoles y no una acción directamente de enfrentamiento y de guerra. Y en ese sentido creo que fue sorprendido. Sorprende la ingenuidad de Atahualpa. En eso sí peca de soberbia. La confianza en que se presenta un poco convencido de que su propia majestad va a paralizar cualquier intento. El Inca bajó con miles de hombres, pero no eran soldados, no eran guerreros, no estaban armados. Todos los testimonios así lo dicen. Se trataba de músicos, danzantes, bailarines. Atahualpa entró a la plaza de Cajamarca como si fuese a un ritual, a una celebración. Y qué mayor prueba de valor de su parte que bajar sin guerreros y hacer correr a los barbudos. Atahualpa ingresó a un baile ritual, a una ceremonia del poder, creyendo que una banda de infelices no podría hacerle daño. Sin un solo guerrero, sin un solo guardia armado, rodeado de arlequines, de payasos, saltimbanques, músicos y los Incaxchaki. El deseo era hacer correr a los barbudos a estadio lleno. Pero, ¿qué pasó? Cuando Atahualpa llegó a la plaza, se sorprendió al encontrarla vacía. El sábado 16 de noviembre de 1532 en Cajamarca, ante una multitud de indios que llenaban la plaza, los españoles decidieron jugarse el todo por el todo, vencer o morir. Al parecer, Atahualpa se encontraba confiado en una fácil victoria y pagaría muy caro el error de subestimar a su enemigo. Cuando Atahualpa llegó montado en su litera, se ubicó en la abarrotada plaza para saludar a los barbudos visitantes y salió a su encuentro el padre dominico Fray Vicente de Valverde, quien con Biblia en mano comenzó a contarle a Atahualpa las verdades de la fe cristiana. Estoy segura que todos deben saber lo que pasó, ¿no? Pero lo voy a contar de todas maneras. ¿Qué hizo Atahualpa? Agarró la Biblia, este objeto extraño, lo miró, lo observó, lo sopesó, se lo puso en la oreja para ver si sonaba algo y como no encontró en esto ningún interés, arrojó la Biblia al suelo. Indignado, el padre dominico arengó a las tropas españolas que se encontraban escondidas en los alrededores al grito de «Santiago a ellos». Así comenzó la hecatombe andina. ¡Santiago! Atahualpa se sentía poderoso. Cuando tú ves el pequeño diálogo que se produce, antes que Valverde, el cura, le habla el licenciado Aldana. Y el licenciado Aldana le habla de la parte civil. Y le habla en nombre de la Santa y Católica Cesárea Majestad Imperial, Señor de las dos Sicilias, de Nápoles y de Italia, así era su título, Carlos V. Esa es la respuesta de Atahualpa. ¿Quién? Carlos V.
Y si ese señor es tan importante, ¿por qué no ha venido a saludarme todavía? La carnicería fue terrible. Los indios retrocedieron ante el sorpresivo embiste de los caballos que comenzaban a pisotearlos y asfixiarlos. Hay particularmente una escena que es tremenda, que la relataron los cronistas, y es que a Atahualpa lo tenían levantado en andas y quienes lo levantaban iban cayendo muertos porque no podían defenderse e inmediatamente eran reemplazados por otros que ocupaban ese lugar y que también terminaban muriendo. Finalmente, Atahualpa quedó cautivo de las huestes lideradas por Francisco Pizarro y así el imperio incaico fue herido de muerte. Estoy frente a este espectacular cuadro del pintor peruano Luis Montero que se llama Los funerales de Atahualpa. Este cuadro pueden visitarlo en el Mali, en el Museo de Arte de Lima. Por cierto, aprovecho para decir que si nunca han visitado la colección permanente del museo, es tiempo de hacerlo. En el momento de la captura, un español perdió la compostura y trató de asesinar a Atahualpa atravesándolo con una lanza. Francisco Pizarro se interpuso y cogió la lanza con su mano. Esa fue la única sangre española que corrió aquel día. Pizarro dijo, nadie toque al indio, so pena de la vida. Y uno dice, caramba, qué buena gente Pizarro. No, pues, esto hay que entenderlo como un secuestro. En todo secuestro, el primer interesado en la salud del secuestrado es el secuestrador. El gran botín de guerra de los conquistadores no fue el oro ni los metales preciosos, sino el acceso a la fuerza de trabajo de los indígenas. Ese fue el gran botín. Lo que quedó en el Perú después del oro de la conquista fue el verdadero botín y era el trabajo de los indígenas que recibieron los españoles bajo la modalidad de las encomiendas. La gente fue repartida para que cada español conquistador recibiese una cantidad de personas que le daban su trabajo, ya sea para la agricultura, para la ganadería, para el servicio doméstico, para las minas, y todo esto fue lo que creó la riqueza del Perú colonial. Como decía el maestro José Antonio del Busto, con la conquista uno no puede lamentarse ni felicitarse. Eso pasó. No podemos ni aplaudirla ni pifiarla. Eso sucedió. Fue un acontecimiento histórico que hay que asumir y conocer. Era una acción de guerra y en una guerra se dan cosas como esta, en un enfrentamiento. También es cierto que en el Tahuantinsuyo en ese momento había muchos enfrentamientos internos, era un momento en el que todo el Tahuantinsuyo estaba descompuesto, había mucha disidencia, había grupos étnicos fuera de control para el Inca y todo eso tenía que influir. Es sabido que los españoles aprovecharon la oposición interna que había tanto al Inca Atahualpa como a las otras fuerzas que se venían desenvolviendo en las guerras civiles inmediatamente anteriores a la conquista.
La caída del Tahuantinsuyo supuso un régimen distinto, un sistema de organización social absolutamente distinto. Se altera el llamado control vertical de pisos ecológicos, ¿no?, que lo empleaban todas las etnias del Tahuantinsuyo, previas al Tahuantinsuyo y durante el Tahuantinsuyo, y los mismos incas también. Si bien hemos dicho que la conquista es un hecho histórico que hay que asumir, pero sobre todo conocer, y para eso les hemos presentado este programa, lo que no podemos soslayar es que fue en esos momentos donde se introdujo el racismo y conceptos como el de superioridad étnica. La conquista se hace sobre la convicción de la inferioridad no solo cultural de los indígenas, sino su inferioridad biológica. Y hay factores que contribuyen a esto, ¿no? La principal causa de muertes de la población indígena es las enfermedades, las denominadas enfermedades infantiles. No está de más recordar además que la conquista, un balance demográfico, muestra que aproximadamente había una población de 9 millones de habitantes cuando llegó Pizarro, y para 1720 la población se había reducido a 600.000 habitantes, uno de cada 15 los que vivían originalmente, ¿no? Ese es el costo para la población aborigen de la conquista del Tahuantinsuyo. El Perú, antes que nada, es mestizaje, una mezcla del occidental y lo andino. No somos una cosa ni la otra, sino una fusión de ambas. Es difícil entender un hecho tan traumático como la conquista, pero eso de alguna manera es la partida de nacimiento del Perú. Los españoles eran la avanzada de la civilización occidental en su momento. Tenían experiencia en conquistas, contaban con armas de fuego. El Tahuantinsuyo, por su parte, no era una nación, sino un imperio que tenía sometidas a varias etnias. Los españoles establecieron alianzas con estas etnias que facilitaron la conquista del Tahuantinsuyo. ¿Qué conclusiones sacamos de este programa? Me encantaría que nos las cuenten a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.